receso, continuamos con la audiencia. Primeramente les vamos a conceder el uso de la palabra para efectos de que se individualicen. Ministerio Público, en el área de defensores. Gracias, su señoría. Muy buenos días a todos los presentes. Comparece usted la licenciada Anaís Verónica Vargas Castañeda, con número de cédula profesional 1233-2883, como defensa privada del señor Miguel, con mis datos de localización y notificación ya antes proporcionados al auxiliar de sala. Bien, sin embargo, para que queden registrados en audio y video, ¿los puede repetir, por favor? Los va a proporcionar mi colitigante, saldrían los mismos. Son los mismos. Adelante. Señoría, muy buenos días a todos los presentes. Comparecen usted el licenciado José Jaime Mata Vázquez. Me identifiqué con cédula profesional electrónica marcada con el numeral 11.308.281. En virtud de la naturaleza de mi cédula, que es electrónica, también para acreditar mi identidad, le exhibo mi credencial para votar, señoría, señalando como domicilio por hoy recibir todo tipo de notificaciones. Los correos electrónicos notificaciones-sahor2017@hotmail.com y notificaciones 2018@gruposahor.com.mx. Es cuanto, gracias. Bien, será el mismo domicilio de su codefensora. Bien, en el área de seguridad, su nombre, por favor. Bien, señor, tengo a la vista 2 cédulas profesionales de manera digital, 3 cédulas profesionales de manera digital, a favor de Anaís Verónica Vargas Castañeda, de José Jaime Mata Vázquez y de Laura Ofelia Barriga Ramírez. Le pregunto si los nombra como sus defensores en esta audiencia y que los sigan asistiendo en lo subsecuente. Y es correcto. Bien, le voy a conceder el uso de la palabra a los defensores para efectos de que protesten y acepten el cargo, en el entendido que por lo que hace a la licenciada Laura Ofelia Barriga Ramírez se encuentra en el área de público. Y le preguntaré únicamente en torno a su protesta y aceptación del cargo para en su momento si requiere alguna copia o bien intervención en alguna otra audiencia, pues ya estará debidamente protestada y aceptado el cargo. Bien, adelante defensores con la protesta del cargo. Gracias, su señoría. Escuchando las manifestaciones del señor, acepto y protesto el cargo conferido con su fiel y desempeño. Adelante. De igual forma, señoría, sin mayor preámbulo en este acto, acepto y protesto el cargo conferido, así como su fiel y leal desempeño. Adelante. Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. Bien, tenemos por protestado y aceptado el cargo de los defensores privados a favor de la hora imputado para los efectos legales a que haya lugar. Y en ese tenor, únicamente para que quede grabado en audio y video, al advertirse 2 defensores privados en el área correspondiente, les pregunto quién de ustedes va a tener la representación común. Su servidor, señoría, licenciado Mata. Bien, luego entonces solo uno de ustedes podrá hacer uso de la voz a la vez. Advierto que ya la defensa cuenta con el traslado correspondiente de las actuaciones de la carpeta de investigación. No es necesario, considero, decretar un receso, pues en este momento nos vamos a enterar de los motivos de la detención y si advierten o quieren alguna precisión, al final de esa exposición lo pueden solicitar. Bien. Gracias, señoría. Vamos a escuchar al Ministerio Público exponiendo los motivos de la detención. Adelante. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 5 y 7, 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 146, fracción segunda, inciso B, 149 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría califique de legal y ratifique la retención decretada por esta representación social en contra de Miguel Arturo Frank Montor por su probable intervención en el hecho delictuoso de abuso sexual ilícito previsto sancionado por el artículo 270, fracción segunda, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, y artículo 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente del Estado de México. Esto cometido en agravio de la víctima menor de iniciales, haciendo el conocimiento a su señoría que el hoy imputado fue detenido en flagrancia tal y como lo establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, es decir, después de haber cometido el hecho delictuoso señalado por la víctima ofendido. Lo anterior tiene sustento en el siguiente hecho: que el día 19 de febrero, la víctima menor de iniciales de 15 años sí, se encontraba a bordo del Mexibus, el cual iba circulando sobre la avenida López Portillo,
sin número, Colonia San Francisco Chilpan, municipio de Tultitlán, Estado de México. Sin número, Colonia San Francisco Chilpan, sí, municipio de Tultitlán, Estado de México. sí, Misma que iba durmiendo y de pronto despierta porque siente que la estaban tocando. sí, Al abrir los ojos, se percata que el hoy imputado sí, le estaba tocando la vagina por encima de la ropa. sí, Por lo que la víctima le pregunta qué estaba haciendo y el investigado le aprieta su pierna. Es así que comienzan a discutir. permítame. Es así que comienzan a discutir, Correcto. sí, Por lo que al arribar a la estación denominada Lechería, ubicada en Avenida López Portillo, sí, sin número, Colonia La Quebrada, sí, municipio de Tultitlán, Estado de México, siendo las 16 horas aproximadamente. sí, Es que el imputado intenta irse. sí, Sin embargo, lo agarran algunas personas y el guardia de la estación, quienes piden el auxilio de seguridad pública. sí, Arribando a dicho lugar aproximadamente a las 16 horas con 5 minutos, a las 16:05, ¿es correcto? sí, Una unidad de seguridad pública del municipio de Tultitlán sí, a cargo del primer respondiente sí, a quien la víctima en ese momento le informa lo sucedido y le señala al hoy imputado. Por lo que en ese momento el guardia de la estación, quien estaba agarrando al investigado, quien no quiso referir su nombre, el guardia. le entrega al hoy imputado mi primer respondiente, quien realiza dicha detención a las 16 horas con 10 minutos. Lo entrega al primer respondiente, ¿Es correcto? A las 16 horas con 10 minutos. sí, Para posteriormente ponerlo a disposición de esta representación social a las 17 horas con 5 minutos. Y reportando dicha detención, lo anterior tiene sustento en los datos de prueba consistentes en la entrevista del primer respondiente, la entrevista de la ofendida y de la víctima, así como los certificados médicos del hoy imputado y de la víctima.
por ello que reitero a su señoría que los hechos se suscitaron... Permítame. Los hechos, ¿sí? Se suscitaron el 19 de febrero del año 2024 a las 15 horas con 40 minutos. Sí. La hora de intercepción de los primeros respondientes fue ese mismo día, 19 de febrero del 2024 a las 16 horas con 5 minutos. Sí. Fue detenido ese mismo día, 19 de febrero del año 2024 a las 16 horas con 10 minutos. Fue puesto a disposición de esta representación social. Sí. Ese mismo día, 19 de febrero del 2024 a las 17 horas con 5 minutos. Sí. Se decretó su retención ese mismo día, 19 de febrero del 2024 a las 19 horas con 40. Sí. Y fue ingresado al Centro Preventivo de Readaptación Social el día 21 de febrero del 2024 a las 14:42 horas. Bien. ¿Es cuánto? Sí, es cuánto, señoría. La defensa. Muchas gracias, señoría. Contrario a lo que refiere la gente del Ministerio Público, esta defensa afablemente le solicita que no se califique ni ratifique de legal la detención, en atención a lo dispuesto precisamente por ese artículo 146, fracción segunda, inciso B, que alude la gente del Ministerio Público. Consideramos que no surten ni satisfacen los requisitos mínimos indispensables para que se dé esta calificación de legal de la detención de mi representado. Esto es así, señoría, porque de la narrativa que ha referido la gente del Ministerio Público, ha referido que cuando llegan los oficiales, en este caso el oficial Pedro, se encontraba mi representado detenido por un guardia de seguridad diverso respecto de este medio de transporte Metrobús. He de manifestar, señoría, incluso bajo protesta de decir verdad, que la gente del Ministerio Público a usted le refirió 4 datos de prueba con los cuales pretende sustentar esta detención. Y dentro de esos datos de prueba no se encuentra ese dato de prueba, esa entrevista de ese guardia de seguridad. Es decir, estamos en una incertidumbre jurídica respecto de que en realidad exista este guardia de seguridad, no obstante que una de las obligaciones de la gente del Ministerio Público, así como de los policías, es precisamente hacer una investigación diligente, exhaustiva y tendiente al esclarecimiento de los hechos. Esto es así, señoría, porque en determinado momento que el oficial Pedro hubiera percibido que existía ese guardia de seguridad, su obligación constitucional y legal, así como los protocolos de actuación policial, le exige que deben de tomar entrevistas. Eso es en primer momento. Ahora bien, respecto de ese artículo 16 constitucional, párrafo quinto, si bien es cierto, cualquier persona puede ser detenida cuando se esté cometiendo un delito flagrante, no menos cierto, señora, que debe de existir un registro nacional, un registro inmediato de la detención. Y dentro de la carpeta de investigación, efectivamente, bajo el deber de gratuidad, se agrega, su señoría, una consulta de este Registro Nacional de Detenciones en donde se observa la información de la puesta a disposición. No así, su señoría, respecto de la detención de mi representado. Es decir, no tenemos en este momento un dato objetivo al cual pueda robustecer el dicho de la gente del Ministerio Público que mi representado haya sido detenido específicamente a las 16 horas con 10 minutos el día 19 de febrero del año 2023 en el lugar, en las condiciones que refiere. Es una atención a lo que dispone precisamente la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esta es muy clara en establecer en su artículo 4, su señoría, cuál es uno de los objetos de esta ley, y uno de esos objetos es precisamente, señoría, prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida. Y a propósito, la Suprema Corte ha publicado el protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal, en el cual establece muy enfáticamente que las restricciones a la libertad personal deben ser analizadas con extremo cuidado, pues se trata de un derecho que solo puede ser afectado de manera excepcional.
siguiendo y satisfaciéndose parámetros objetivos, dejando de lado prejuicios e ideas discriminatorias. Es decir, que las personas juzgadas deben analizar si la detención de las personas pues cumple con estos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, no tenemos siquiera por qué tener aquí a mi representado. Ahora bien, se tiene que hacer un test de proporcionalidad, su señoría, respecto de la razonabilidad de esta narración de la víctima, incluso en este estadio. ¿Por qué? Porque ese artículo 146 refiere que existe flagrancia cuando exista un delito. Ya bien, no hemos escuchado ningún dato de prueba que la gente del Ministerio Público pueda enunciar en esta audiencia, el cual, ¿por qué considera que es un delito? Refiere que a mi representado se le detuvo por aparentemente haber cometido el delito de abuso sexual en contra de menor de edad. El agente del Ministerio Público no es específico en establecer que conocemos que este delito es de formulación casuística, no ha sido preciso en establecer si esos actos que ejerció supuestamente mi representado es un acto erótico, es un acto sexual. Por lo tanto, en este momento, ante esa incertidumbre jurídica, estamos en un estado de indefensión para poder controvertir la posible detención en las condiciones que refirió el agente del Ministerio Público. Vamos más allá, su señoría. Traigo a colación en este momento las recientes sentencias que la Corte Interamericana ha publicado y que se ha sido condenado el Estado mexicano, y me refiero precisamente a la Zompaxtle Tecpile contra México y García Rodríguez contra México. En estas se decretó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, y también este tribunal del Estado de México emitió el año pasado una jurisprudencia. Lo voy a acotar, defensor. Recordemos que en esta primera etapa únicamente estamos debatiendo en torno al control de la detención. Sí, claro. En torno a la prisión preventiva justificada, oficiosa o de cualquier índole, pues sería otra etapa. Me voy para la retención ahora, y el código sí me permite hacer estas argumentaciones. Entonces, continúo con esa argumentación, su señoría. Es en ese sentido que incluso decía que pues se generó una jurisprudencia por precedente, la marcada con el número 3 del 2023, en la cual establece que pues la prisión preventiva debe de ser justificada por el agente del Ministerio Público. Y lo traigo a colación por lo establecido en el artículo 140, que el agente del Ministerio Público tiene la facultad de ordenar la libertad de las personas en sede ministerial. Pero esto no queda como de manera facultativa si lo concatenamos con el artículo 131, fracción 14, y el artículo primero constitucional, el cual todos lo conocemos, refiere que pues en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen que velar, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque la gente del Ministerio Público olvida referirle que dentro de la carpeta de investigación existe una evaluación de riesgo de fecha 20 de febrero del año 2024, en la cual, analizando de manera conjunta con los datos de prueba y que el resultado de esta evaluación de riesgo fue un riesgo bajo, el cual pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión flexible, entonces la forma de conducción de mi representado ante este unitario es totalmente arbitraria, considero así, porque pues el agente del Ministerio Público tiene otras facultades y otra forma de conducción para que a mi representado se le pudiera formular imputación sin detenido. Sin embargo, retomando esa circunstancia de la detención, considero que no se surten ni satisfacen esa de 146 fracción segunda, es decir, el señalamiento de la víctima, en primer momento porque no tenemos certeza de la detención de mi representado. ¿Quién lo detuvo? El guardia de seguridad de la estación. No tenemos ese dato de prueba que pueda robustecer el dicho de Pedro, y mucho menos tenemos ese registro nacional de detención que pudiera también corroborar el dicho del oficial Pedro. Por lo tanto, su señoría, le solicitaría que no califique ni ratifique de legal la detención, pero tampoco la detención, y que se ordene la inmediata libertad de mi patrocinado. Por el momento es cuanto, gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor imputado? Estoy de acuerdo con mi defensor. Bien, ¿algo más de Ministerio Público? Únicamente, señoría,
manifestar en cuanto a lo referente a que hace la defensa de que no se cuenta con la entrevista del guardia de la estación del Mexibus. El primer respondiente nos refiere a esta representación social que una vez de que fue detenido el hoy imputado, le solicitó al guardia de seguridad que se tenía que presentar. Sin embargo, él mismo refirió no querer y no querer problemas, motivo por el cual pues el primer respondiente tuvo que trasladar al imputado, ya que tiene que ponerlo a disposición de esta representación social de manera inmediata, señoría. Por lo cual, de igual manera, se cuenta con un término de cierre de investigación, señoría, en el cual esta fiscalía podrá realizar las investigaciones correspondientes, a efecto de poder localizar a dicho guardia de seguridad y presentarlo para que realice su entrevista. ¿Es cuánto, señoría? ¿Algo más de la defensa? De manera breve, señoría, refiere la gente del Ministerio Público que respecto al guardia de seguridad no tiene ese dato de prueba porque no quiso. Pero es obligación constitucional y procesal de las autoridades dejar ese registro. El artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en establecer el deber que le genera a los policías y que le genera a la gente del Ministerio Público, es decir, tiene que dejar registro de manera correcta, exacta e íntegra de todas sus actuaciones. Por lo tanto, al faltar este dato de prueba que pudiera robustecer la detención y que incluso en este momento la gente del Ministerio Público no controvierte el argumento de esta defensa respecto de que no se tiene ese registro nacional de detención, la hora, la fecha, el lugar, pues convalida esa circunstancia, tampoco tenemos certeza jurídica. Ahora bien, refiere que respecto del cierre de la investigación se puede abonar esta entrevista del guardia de la estación de seguridad de la estación de lechería. Sin embargo, para que el Ministerio Público pueda realizar un acuerdo de retención, específicamente tiene que realizar, su señoría, ese análisis, esa valoración de los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación. Por lo tanto, consideramos que incluso desde ese acuerdo de retención de fecha 19 de febrero del 2024, que fue realizado a las 19:40 horas, no tenía información completa para que incluso el Ministerio Público pudiera calificar de legal esa detención, insistiendo que no se califique de legal y que se le permita retirarse de manera pronta a mi representado de estas instalaciones. Es cuanto, gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor? Estoy de acuerdo con mi defensa. ¿Algo más diverso, Ministerio Público? Únicamente a lo que hace alusión la defensa de que no se cuenta con un registro nacional de detenciones, él mismo está refiriendo, señora, que se cuenta con una constancia de consulta, por lo cual pues el registro nacional de detenciones sí se realizó, ya que también el primer respondiente pues refirió en su entrevista dicho registro nacional de detenciones. Y de igual manera, señoría, esta representación social tiene un término de 48 horas, señoría, por lo cual pues es imposible al momento recabar los datos de prueba correspondientes, por ejemplo, en la entrevista del guardia. Sin embargo, como ya se refirió, pues hay un término para el cierre de la investigación en el cual se puede recabar los datos de prueba que hagan falta, señoría. ¿Sería cuánto? Algo diverso. Nada más me permitiría preguntarle al Ministerio Público del Registro Nacional de Detención que obra dentro de la carpeta de investigación, ¿a qué hora dice que fue detenido, por favor? Aquí en la consulta no viene la hora, nada más viene la hora de la puesta a disposición. El lugar en donde fue detenido. La hora y el día de que fue puesta a disposición. El lugar en donde fue detenido, ¿le? Nada más viene en la constancia, nada más viene la hora y el día de la puesta, señoría. De la puesta. Así es. Pues, ante esta falta de información, señoría, pues no tenemos por qué calificar de legal la detención. Es mi consideración, lo digo de manera respetuosa. Muchas gracias. Bien, ¿está de acuerdo con su defensor? Estoy de acuerdo con mi defensa. Bien, con lo que ya han argumentado las partes, consideramos que estamos en condiciones de pronunciarnos en torno a esta petición del Ministerio Público. Desde luego, pues tomando en consideración sus manifestaciones, advertimos que el Ministerio Público basa su petición en lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B. Y nos dice
que fue señalada por la víctima. De acuerdo a sus argumentos, nos dice que el 19 de febrero del año 2024, a las 15:40 horas, la víctima de 15 años de edad se encontraba a bordo de un mexibús circulando sobre la avenida López Portillo sin número, colonia San Francisco Chilpan, municipio de Tultitlán, en el Estado de México, que iba durmiendo y despierta porque siente que la estaba tocando. Al abrir los ojos se percata que el imputado le estaba tocando la vagina por encima de la ropa, por lo que le pregunta qué estaba haciendo y el imputado le aprieta la pierna. Es así que comienzan a discutir, por lo que al arribar a la estación Lechería, ubicada en López Portillo sin número, colonia La Quebrada, municipio de Tultitlán, siendo las 16 horas aproximadamente, es que el imputado intenta irse. Sin embargo, lo agarraron algunas personas, quienes piden el auxilio de seguridad pública. Arribando a dicho lugar, aproximadamente a las 16:05, una unidad de seguridad pública del municipio de Tultitlán, a cargo de Pedro Reyes López, a quien la víctima en ese momento le narra lo sucedido y señala al imputado. En ese momento, el guardia de la estación, que no quiso decir su nombre, le entrega al primer respondiente a la hora imputada, a las 16:10 horas. Y nos señala el Ministerio Público que los hechos suceden a las 15:40. Es detenido por el oficial remitente o primer respondiente a las 16:10. Es puesto a disposición del Ministerio Público a las 17:05. El Ministerio Público decreta la detención a las 19:40 de todos ellos del 19 de febrero del año en curso, y es puesto a disposición de esta autoridad el ahora imputado el 21 de febrero a las 14:42. Esta circunstancia, pues desde luego, a consideración de este juzgador, en el supuesto que refiere el Ministerio Público que se dio la detención del ahora imputado, considero que no está debidamente sustentada, porque recordemos que en el artículo 146 existen los supuestos de la flagrancia establecidos en la fracción primera y segunda, incisos A y B, en la cual el Ministerio Público refiere que es en la fracción segunda, inciso B. Y el último párrafo de esta fracción nos establece que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Esto es, que nos debemos remontar a la flagrancia equiparada. Después de haber cometido el delito, la persona se da la fuga, posterior a ello es localizado, o incluso no se pierde de vista, para posterior a ello pues ser asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. El hecho de que refiere al Ministerio Público que después de haber bajado de ese mexibús tanto la parte ofendida o víctima de identidad resguardada como el ahora imputado, pues refieren que fue asegurado por un elemento del guardia de seguridad de ese mexibús o de esa base donde llegan ese transporte. Sin embargo, pues en ese momento que refieren que llegan los oficiales remitentes, pues el ahora imputado no está cometiendo ningún hecho delictuoso.
no hay en un momento determinado algún motivo que refiera que en ese momento estuviera cometiendo un delito. Hay un señalamiento y esto no lo refieren los oficiales remitentes, refieren que únicamente les es entregado por el guardia de seguridad y que no quiso decir su nombre, les entrega a la hora imputado. Y esa circunstancia, pues en un momento dado, encuadraría en otra hipótesis del artículo 146, no en la fracción segunda como refiere el Ministerio Público, porque el último párrafo es muy claro. Se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Desde el momento en que refieren fue tocada la menor y va en el Mexibus, pues obviamente también se hubiera recabado la entrevista del el conductor de ese Mexibus, aparte del guardia de seguridad, y que indudablemente también era indispensable pues incluso pues tomar únicamente los datos de ese guardia sin que él mismo a lo mejor en un momento dado pues no pudiera haber comparecido en ese momento, porque como bien lo refiere el Ministerio Público, pues vienen otras etapas que en un momento puede recabar más datos de prueba, pero en esta etapa yo considero que sí era indispensable e incluso establecer las características de ese guardia de seguridad, el uniforme que portaba, a qué corporación pertenecía, porque si no está de esa forma, pues desde luego existe una inseguridad jurídica en torno a los motivos de la detención, como lo refiere la defensa privada del ahora imputado, a más de que pues genera suspicacia el hecho de que no se haya registrado la detención en el Registro Nacional de Detenciones, como lo marca el protocolo correspondiente. No comulgo con el Ministerio Público de que esa circunstancia la pueden recabar en una etapa de investigación complementaria. Inmediatamente se debe de hacer ese registro, y si en ese registro que señalan como motivos de la detención no aparece que se haya registrado esa detención a las 16:10, pues desde luego genera suspicacia la forma en que ha sido asegurado el ahora imputado, lo que pues deviene desde luego en una incertidumbre jurídica de los motivos de la detención que refiere el primer respondiente, y que indudablemente pues deviene en una detención ilegal, y como consecuencia de ello pues se deberá ordenar la inmediata libertad del ahora imputado. Ello no quiere decir, señor imputado, que posterior a esta audiencia el Ministerio Público, de acuerdo a sus facultades, genere una audiencia de formulación de imputación en la que deberá seguir las reglas de sin detenido, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, y pueda llevar a cabo la formulación de imputación correspondiente estando usted en libertad. En ese sentido, le voy a pedir que nos proporcione su domicilio completo y correcto, y si es el que usted proporcionó en sus datos generales que solicitó fueran resguardados, nos refiera si el que proporcionó en sus datos resguardados es su domicilio donde se le requiere que se le hagan las notificaciones correspondientes, así como el número telefónico que proporcionó que es de su hijo. Esos domicilios se van a tener en consideración para hacerle las notificaciones respectivas para el caso de que el Ministerio Público solicite una formulación de imputación. Cualquier cambio a ese domicilio o a esos domicilios, alguna variación, lo tiene que hacer del conocimiento de esta autoridad o de la autoridad que se lo requiera, para efectos de que en un momento dado el Ministerio Público pueda solicitar esa audiencia de formulación de imputación y usted pueda ser citado. Si en un momento dado
estos domicilios que ha proporcionado usted resultan imprecisos o no existen, pues en un momento dado, al llevarse a cabo la audiencia respectiva a debatir en torno a una medida cautelar, si se daría el caso, darán motivos a declararlo a usted sustraído a la acción de la justicia, y la medida cautelar pues será incluso de prisión preventiva, como aparece en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese sentido le reitero, ¿el domicilio que usted ha proporcionado es el correcto? Sí, es el correcto. El número telefónico es de su hijo, refirió que es de su hijo. Ahí también se le pueden hacer las notificaciones. Sí, también es el correcto. Y también señala un correo electrónico. Sí, también es correcto. Bien, en ese sentido, al final de la audiencia, el Ministerio Público se puede imponer de estos domicilios para efectos de que, si en su momento, de acuerdo a sus facultades, considera formalizar y judicializar este asunto a través de una formulación de imputación, pues actuará en lo conducente de acuerdo a sus facultades que tiene como Ministerio Público. En ese sentido, se deberá ordenar su libertad del ahora imputado, siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso o a disposición de alguna otra autoridad, y ello únicamente es por lo que hace a esta carpeta de investigación. Y preguntaría al Ministerio Público si tiene alguna última solicitud. Señora, solicito copia simple del audio y video de la presente audiencia, así como acceso al expediente electrónico. Bien, ¿la defensa? Misma petición, señoría, por favor. El ahora imputado, ¿alguna solicitud, alguna manifestación? No, está todo Bien, bien. al no existir impedimento alguno, expídanse las copias que refieren las partes y por autorizado el acceso al expediente electrónico. Al no haber más que agregar a la presente, damos por concluida esta audiencia.